Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Vamos a iniciar este programa invitándole a que pueda participar a través de las redes de socialización. Estamos en Facebook como Canal Gente Ve y estamos en Twitter también como @Canal Gente Ve. Recuerde que puede participar a través de la página en Facebook. Sus participaciones, sus preguntas, sus comentarios son bienvenidos. Tal y como es bienvenido nuestro invitado de esta noche, presidente de la Asociación Americana de Juristas, Tito Edmundo Celada. Bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a ver, es tiempo de que hagamos un análisis de las actuaciones que ha tenido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con resoluciones, yo no le voy a poner ningún calificativo, sino que usted, luego de que escuchemos los conceptos que nos va a compartir, doctor o licenciado. Licenciado. El licenciado Tito Edmundo Celada, vamos a tener otro panorama más profundo de lo que está sucediendo en nuestro país, porque entiendo, licenciado, que usted ha estado impartiendo unas charlas, unas cátedras en diferentes sectores que tienen que ver con la actuación de la Sala de lo Constitucional, sobre todo porque muchas de las actuaciones que hemos visto, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que están siendo instrumentos desestabilizadores. ¿Por qué podemos llegar a este acercamiento? Es decir, ¿qué elementos ha encontrado, de acuerdo a su análisis, licenciado, para tener ese enfoque? Sí, muchas gracias por la invitación. Y para ir al tema que nos ocupa, cuando usted lee detenidamente una sentencia y trata de analizarla, se va dando cuenta de que tanto en una como en otra resolución existe una tendencia en las resoluciones que contiene una agenda, y es precisamente esa parte que usted ha llamado de desestabilización la que se consigue, por cuanto el derecho constitucional tiene criterios, tiene todo tipo de elementos jurídicos para poder tener resoluciones ecuánimes. Y lo que sucede, perdón que le interrumpa, cuando uno se entera a través de los medios de comunicación, uno como, en este caso, nosotros como medio de comunicación, yo como periodista, nada más ve un extracto, ve la interpretación que hace muchas veces el medio, que no es la mejor. A veces solo leemos el titular de lo que el periodista o el medio interpretó, y ustedes como juristas sí tienen esa posibilidad de ahondar más, de profundizar, sobre todo en esos conceptos que muchas veces están en un código, en una forma de escribir que es propia de los estudiosos del derecho, ¿no es cierto? Entonces, por eso hago esta aclaración para que la gente le ponga un poco de atención a esto, para que podamos tener una idea más clara de cómo leer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y en este caso, como nos dice el licenciado Celada, hay que ir interpretando cada línea, ¿no? Cada concepto que se vierte en estas resoluciones. Nosotros nos hemos detenido en el estudio, una serie de abogados que nos hemos detenido a estudiar las resoluciones, las que nos afectaron en su momento y que fueron avaladas. Por ejemplo, la resolución en contra de mi persona determinando de que la Asamblea Legislativa no había sido diligente al averiguar si yo era o no partidario. Esa es una resolución que pusieron los señores de la sala en el 2011. Es decir, hay resoluciones que son precedentes, pero para adelante. Le estaban diciendo desde el 2011 en adelante a la Asamblea Legislativa que exigieran y documentaran la no dependencia de partidos políticos. Pero eso no podía tener retroactividad, y a mí me lo aplicaron. Esa es una de las cosas. Lo otro es que yo estaba en el momento
más difícil de la elección de 15 abogados para elegir. La ley les dice de que notificado eso, hasta el día siguiente se da por notificado. Ellos me ponen en la resolución que inmediatamente cese mi función. Estamos en la elección. En otros casos, en el caso de Eugenio Chicas, por ejemplo, le dijeron que tenía más tiempo porque a mí me faltaban solo 5 meses para terminar. A Eugenio le faltaba casi 1 año y le dicen a él, no, usted termine porque ya va a ser menos de 3, solo le falta 1. Es decir, esas incongruencias que son arbitrariedades, pero claras, yo quisiera que los abogados que defienden la posición de la sala se detuvieran y que se dieran cuenta que no es capricho ni como ellos lo plantean, de que la sala, además de que ha hecho un ejercicio democrático, ha impulsado. No, ha estado resolviendo bajo una agenda desestabilizadora y por eso salen ahora a defender. Fíjese que en las últimas resoluciones, la última resolución sobre la amnistía, hay un Instituto de Derecho Constitucional muy conservador, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que sacó una nota diciendo, fíjense en lo que está haciendo la sala, porque no respetaron el precedente, dicen ellos. A ellos les preocupa el precedente que en el 2000 se declaró constitucional la ley de amnistía y que para poderla cambiar los señores magistrados tenían la obligación de decir por qué la cambiaron, motivarla, y claro, no dijeron nada. No les interesa decir nada. En relación a los 900 millones que no los tocaron, sino que lo que tocaron fue la situación de los suplentes. Hay un criterio muy importante de congruencia, se llama. Son términos que nosotros conocemos, pero que no es nada más que dar lo que se está pidiendo. La competencia constitucional tiene limitado su actividad a lo que le pide el demandante. Si lo que le pide el demandante es la confrontación de la norma con la Constitución, el objeto de control, ellos consideran que no es inconstitucional, se lo dicen, que no hay configuración y hasta ahí llega. Pero en este caso, donde además han atropellado otras gentes de los diputados suplentes, y yo quiero hacer un paréntesis acá. Cuando se habla de estos términos, cree la gente que uno anda defendiendo posiciones. No, anda defendiendo la legalidad. Y que no se diga que anda defendiendo a personas, porque entonces con eso oscurecen la verdad. Y los que lo defienden se van por ese lado. No, es que entonces estos están a favor de la corrupción. No, si las cosas que se tienen que hacer, hay que hacerlas, pero bien, porque la ley para eso existe. El presidente de la República dijo muy firmemente que la sala se está extralimitando en las resoluciones que emite. Mire, no solamente el presidente, personas de los muy allegados a ellos que comenzaron con que son los 4 magníficos, han estado muy eufemísticamente diciendo, bueno, se cumplen, pero realmente se han excedido. Le decía yo vi una opinión de ese tipo que usted está planteando, de Salvador Samayoa, por ejemplo, que ha sido uno de los que no se desprestigian, ha defendido, pero casi que les dijo, casi como que les estaba quitando ese apoyo que mire, en algún momento les dio. Es que si usted confrontara poco a poco una sentencia con otra, se va a dar cuenta que no hay congruencia. Van resolviendo de acuerdo a las circunstancias. Ellos mismos se contradicen. Mire, en este caso, ellos saben que su competencia es limitada para respetar el principio de congruencia, pero en su resolución dice, no, por conexión, estas son excepciones, dice, que da la jurisprudencia, y por conexión, como se mencionaron diputados, entonces, y estos no son de voto directo, no obstante que ellos ordenaron unas reformas tremendas, cambiaron las reglas de juego a última hora electorales, ¿verdad?, que también es parte de la agenda, ¿verdad? Y mire qué contradictorio, porque son tantas las cosas que uno no puede ordenadamente. ¿Se acuerda usted de los tránsfugas y de aquella resolución? Ellos dijeron, miren, sí es fraude
al soberano, los tránsfugas cuando se van. Porque estamos hablando de cuando un diputado dejaba un partido, deja un ya partido siendo electo y se iba y se conforma a otro o se va por la libre el solito. O se va por la libre. Entonces, le dice, el soberano ha votado por un proyecto cuando vota por un miembro de un partido. Ha votado por un proyecto. Pero después dice que hay que votar por rostro. Y más tarde le dice, usted puede votar por quien quiera, hombre, ¿verdad? Puede votar por los colores que usted quiera. Ya no es proyecto. Para que usted vea en cosas sencillas, ¿verdad? Sí. Ya no digamos en cosas un poco más de fondo. Viendo esto justamente en la sentencia de los que declaró inconstitucional los $900 millones, que bueno, hay que recordar eso siempre, iban dirigidos a financiar programas de seguridad pública y programas sociales. En lugar de resolver sobre ese punto que estaban preguntando, resuelven por la diputada suplente. Exactamente. Entonces, para ver si era o no legítimo, y no solamente eso, se van más allá, ¿verdad? De una forma, digamos, ilegal, arbitraria, porque todavía ellos están inscritos en el Tribunal Electoral, no han anulado ni el acta donde quedaron, porque mire cómo es esto. Ellos piden un informe de los diputados del 2012 al 2015, porque en esa fecha, pero a los que suspenden son a los del 2015-2018, que tuvieron otras reglas de juego. En aquel entonces era por el partido o por rostro. En este caso, no obstante que no es el voto directo por los suplentes, como ellos dicen, claro, pero exigieron absolutamente todo lo que le exigen al titular para que lo llevara acompañado, para que los vote. Pero, ¿qué le parece a usted decir, mire, esto lo hicieron los del 2015? Estos son los del 2015. No siempre son todos iguales, ¿no? Las personas. Y le aplican esa normativa a los del 2015-2018. Es decir, una serie de irregularidades. Ahí hay otro elemento que ya hay quienes lo han incluso calificado preliminarmente como prevaricato, en el sentido de que, y usted me sabrá decir si hay razón en esto, en el sentido de que deslegitiman, descalifican, anulan la actuación de los diputados del 2015, pero ellos fueron electos por 7 suplentes. 7 suplentes. Podemos hablar de la elección de ellos, pero a mí me interesaría para la gente que se dé cuenta que los que estamos en esta batalla de esclarecer los actos arbitrarios, digamos, la dictadura judicial que están imponiendo los 4 señores de la Sala de lo Constitucional, defendido por todos. Si usted observa con estas últimas resoluciones que estamos platicando, ellos tuvieron espontáneamente una encerrona con determinados personajes, con determinados periódicos y televisoras, no con todos, con determinados. Nosotros habíamos pedido, sí, porque a nosotros no nos invitaron, por supuesto, sí. Y nosotros queríamos averiguar qué hablaron. No dicen ellos que no pueden dar información. Para explicar, dice, las resoluciones. Como a ellos les gusta tratar mucho por principios de independencia y principios, hay un principio en el derecho constitucional que las sentencias del derecho constitucional se explican por sí mismos, que cualquier ciudadano, el esfuerzo de los señores magistrados que constituyen esa sala, deben de tener la habilidad para que toda persona que pueda leer una sentencia la entienda. Para que no quede margen de duda. Exactamente. Que no haya subterfugio, que sea con claridad. Cuando se va a expulsar una norma permanentemente, es una serie de arbitrariedades. Realmente es preocupante la situación que estamos viviendo con la sala. Hay avisos en la Fiscalía de situaciones delictuales que ocurren dentro de ellos mismos. En un acta dijeron que ahí se había escapado una información. Hay una denuncia por actos arbitrarios y lo toman con tanta tranquilidad, dice, eso no va a prosperar. ¿Por qué llamaron a los medios? ¿O los medios lo llamaron a ellos? Es decir, nosotros no lo sabemos. Ellos solo dijeron que era para explicar las sentencias. Y hubo una
declaración pública ante la consulta de los medios, ahí en ese hecho que usted marca, que usted destaca, donde el magistrado Florentín Meléndez dijo: los que dirigimos el país debemos reunirnos. Yo no me quisiera referir a la megalomanía, ¿verdad? Y a las cuestiones personales que han externado, o con falsas humildades que no las tienen. Saben ellos, están muy conscientes, están preocupados, ciertamente. Por eso es que ahora en la mañana en otros medios estaban un sector de los que siempre hablan a favor, ayer lo mismo, antier lo mismo, porque creen que con estas exposiciones que estamos haciendo en las universidades, que no es más que esclarecer, que darse cuenta cuál es la agenda, para dónde vamos. Después de 7 años, ya nadie en El Salvador duda de cuál es la corriente que ellos tienen para resolver. Por supuesto, los que los defienden son sus propios gente que lo llevó a ese lugar. El asunto es que yo no quisiera ver esto personal, claro, sino que lo quisiéramos la ver actuación como tal. Mire, hay cosas tremendas, pero verdaderamente tremendas. Vayámonos al asunto de probidad. Fíjese que es una ley de 1959. Ellos, este tipo de leyes, no la declaran inconstitucional, sino que derogada en base al 249 de la Constitución. Nadie lo ha pedido. Pero como no tiene los elementos del debido proceso, y esto que se entiende que con esto no estamos defendiendo a nadie, sino que el atropello, por eso están por actos arbitrarios. Y le voy a explicar, y para que la ciudadanía se dé cuenta si hay o no hay actos arbitrarios. Fíjese que esta ley de 1959 no establece con claridad las audiencias que son exigibles por la normativa, por la Constitución de 1983. Por eso es que se llaman preconstitucionales y las derogan en lo que contradiga a la Constitución, y ahí no hay un debido proceso, hay una investigación primitiva, llamemos. Tan primitiva que cuando creyeron que no nos íbamos a fijar en cada uno de los pasos, el señor presidente nombra a 2 magistrados, sabiendo que es la Corte Suprema la que en pleno, la de las facultades en probidad. Bueno, los nombran y empiezan con las investigaciones. ¿Con qué criterios? Con el olfato. ¿Cree usted, ciudadano común y corriente, que es un criterio para investigar a una persona el olfato? Las noticias de los periódicos. Si para los que vivimos en El Salvador con los pies bien puestos en la tierra, sabemos cuáles son las informaciones que nos dan los periódicos. Desinformación, distorsión de la realidad. Eso lo sabemos, la mayoría. Y esa es la información con la que... Y ese es el criterio que ellos toman para eso. Licenciado, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos importantes mensajes para la ciudadanía. A mí no me hubiese gustado interrumpirlo porque esto se pone cada vez más interesante. Pero cuando regresemos seguimos profundizando sobre esto. Les recuerdo que estamos en Facebook como Canal Gente V y estamos esperando su participación. Ahí usted puede escribirnos comentarios, preguntas, dudas, alguna opinión que quieran del licenciado Zelada, pues bien recibida. Ya venimos con más. Buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Gente V Opiniones. Recuerde que estamos en Facebook como Canal Gente V y en Twitter también como @CanalGenteV. Ahí tiene la oportunidad de usted de expresar sus opiniones, comentarios, preguntas, dudas, regaños si quiere, o felicitaciones, como usted quiera. Pero ahí está el espacio para que podamos comunicarnos. Vamos a ver, seguimos conversando con el licenciado Tito Edmundo Zelada, presidente de la Asociación Americana de Juristas. Vamos a ver, la última de las resoluciones que emitió la Sala de lo Constitucional ordenó hacer públicos los gastos de viajes y publicidad del expresidente Mauricio Funes. Esto quiero preguntárselo en 2 partes. Una, ¿cómo ve el hecho de que se haga una resolución
dedicada, con dedicatoria personal al expresidente Mauricio Funes. Eso no me extraña. Es decir, yo he sostenido y sostengo, y no solo yo, que la sala tiene una agenda política de obstaculización, tiene una agenda que nosotros ya la conocemos. En estos 7 años ha sido continua. Mire, hay 8 resoluciones evitándole llegar fondos al Estado, ahorcándolo económicamente, con cuestiones sencillas. Hay un criterio que se llama de ponderación, es decir, que es importante a nivel nacional, pero como está agendado, no se utilizan esos criterios. Me parece a mí, y eso es lo que yo quisiera, que los colegas supieran de que nosotros estamos con la idea de desenmascarar las resoluciones. Van dejando una por un lado, otra por otra. Hicieron 14 reformas en su momento de electorales y no pusieron a los suplentes, pusieron a los del Parlacen para que se dedicaran. Entonces, lo van dejando poco a poco. Entonces, ahora, a las resoluciones que usted se refiere, como para hacer un recuento, a ver si me acuerdo de todas, tenemos, por ejemplo, el 1%. El FONAP. El FONAT, Sí. Los 900 millones. Sí. ¿Qué otras tenemos así frescas? Los economistas la tienen muy sí, no, aquí lo hemos analizado cuando tenemos el panel económico. Muy presentes, por 8, las incidencias que ha tenido en lo que ahorita estamos viviendo. ¿Cuál es el objetivo, a su juicio, que hay detrás de esto? Bueno, aquí hay criterios verdaderamente políticos, ¿verdad? No es otro. Es la obstaculización del logro de los que están gobernando en este momento. Se mira, se advierte sin esfuerzo alguno en las resoluciones cuál es la agenda, a dónde van encaminados, quiénes los defienden, por qué los defienden. No obstante, gente con mucho criterio como el que usted ha señalado les dice, no se desprestigien, les dijo el licenciado Samayoa, no pierdan ustedes, han hecho mucho para él. Pero si lo que ha ocurrido aquí también es que muy pocos, aún abogados, muy pocos han leído las sentencias. Se dejan ir a opinar sin leerla y por lo que dicen los periódicos. Y entonces se dice, y como ha habido una campaña de desprestigio para cierto sector político, ¿verdad? Entonces la gente la acepta con mucha aceptación y está bueno, ¿verdad? Porque no, si fuera así, si no fuera para donde va, está bien. Es como le digo, fíjese que volvemos a lo de probidad porque me interesa que usted se dé cuenta y que la ciudadanía también se dé cuenta de que hay en este caso se ha presentado una denuncia por actos arbitrarios. Dígame si no es un acto arbitrario escoger de un montón de denuncias que hay, de declaraciones, que hay. ¿De cuánto es el universo, más o menos? Como 8,000, ¿verdad? Muchísimo más. Y algunos lo hacen un año, otros lo hacen otro. Pero los funcionarios, estas responsabilidades prescriben a los 10 años. Hay denuncias en la fiscalía, que ellos las conocen, ¿verdad? ¿Qué podría ser un criterio? Por supuesto. Y el tiempo es otro criterio que ya lo tomaron, porque después de que nosotros denunciamos actos arbitrarios, ¿verdad? Entonces se empezaron a preocupar por poner parámetros para la escogitación. Pero después, primero fue el gran escándalo del olfato. Se tienen 10 años para todos los que han declarado en probidad para que se investiguen. Hay algunos que ya están por prescribir. ¿Qué podría ser otro criterio? Es otro criterio, por supuesto, ¿verdad? Pero como no se trata de eso, se trata de otra cosa. ¿De olfato? Eso es del olfato. Entonces, ¿cómo no hacer actos arbitrarios que a uno le dan una audiencia de 3 días, a otros le dan 5 días, a otros le dan 2 días y a otros no le dan? De los 4 que están ahí. Y fíjese que esta ley dice que solo se le va a aplicar a aquellos que hayan manejado directa o indirectamente fondos del Estado o municipales.
Y hay uno por ahí que no maneja eso. Pero eso no, el cuidado para decir estas cosas, para que no concluyan los defensores de la sala, en el sentido de que estamos defendiendo posiciones, lo cual no es cierto. Yo le digo, si a uno le dan 3 días, 5 días y a otro 2 días, eso no es arbitrario. Si no existe un procedimiento, no es arbitrario eso. Si antes, si querían aplicar esa ley, ¿por qué no dijeron, bueno, la vamos a aplicar, pero vamos a tomar criterios para la escogitación de por dónde vamos a comenzar? Porque hay ya algunas declaraciones que están dudosas y que ya van a prescribir. Y estas van comenzando. Y son 10 años los que tienen. Empezaron de atrás para adelante. Van a prescribir eso. Y uno tiene, digamos, la claridad con lo que se está haciendo esto. No, ahora, no puede concluir otra cosa. Ahora, ¿cómo espera que evolucione esa denuncia que ustedes han hecho? Mire, nosotros creemos, ellos ya dijeron de que eso no va a progresar, dice la... Nosotros creemos claro, que sí hay... Eso se enmarca en la actitud que han tenido todo el tiempo. Que se creen dioses, como dicen algunos. Está muy bien planteada jurídicamente. Aquí mismo les digo yo, creen ustedes que no es arbitrario que usted le dé 5 días para que se defienda de lo que lo estoy... una audiencia, a otro 3, a otro 2, a otro nada, o agarrar al azar por el olfato. ¿Eso es arbitrariedad? ¿O no es arbitrariedad eso? Claro que sí. ¿Qué otra cosa es? Pues, si no estamos en la cuna del respeto a la Constitución, del debido proceso que tanto se cacaquea aquí los abogados. No, y que entiendo yo, como simple ciudadano, que la labor de la sala es justamente cuidar. Son custodios de la Constitución. Custodios, exacto, esa es la palabra. Que es lamentable, realmente. Y creemos nosotros que sí puede prosperar. Además de que se han cometido prevaricatos en algunos casos, a criterio nuestro. Técnicamente, ¿en qué elementos? Tenemos 2 casos ahí donde se ha resuelto. Fíjese usted que en el caso, a mí no me gusta hablar del caso personal mío porque lo tenemos dentro de todos. Quiero decirle que el Procurador de Derechos Humanos anteriormente, el que estaba antes, los condenó por haber violado mis derechos, a la no irretroactividad de la ley, a la certeza jurídica, a mis derechos personales, a la no discriminación. Le sacó una... Se molestaron. Eso no incidía en la sentencia, simplemente ustedes han violado los derechos de estas personas. ¿Qué le dijeron? No se esté metiendo. Ese es un acto contrario a la ley, porque el procurador estaba haciendo lo que le impone la ley a él. Es decir, si ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Así como a unos no les gusta una cosa, a otros. Aquí ha habido una pasividad, aún de aquellos que no han estado de acuerdo con las resoluciones de la sala, por respetar la paz, por mantenernos en armonía. Ahora, ¿argumentaron, hicieron contraargumentos a lo que les dijo el procurador? Ninguno, solamente le dijeron que no se metiera en eso. Ese es un acto fuerte, ¿verdad? Dice, digo, porque yo pudiera aquí no dice se le solicita al señor presidente, se le ordena al señor presidente. Yo podría entender una actitud, una actuación de los magistrados, en el caso que usted plantea de lo del procurador, si primero le argumentan... Nada. ¿Por qué no tiene razón? No se mete. ¿Y qué es lo que dijeron? No, es que él está respondiendo a un partido. Mire qué irresponsabilidad. Solo falta que lo hayan porque son gente que está ahí, que lo conocen y que saben que no es partidario. Así como conmigo. Una cosa es ser democrático. Una cosa es ser persona progresista. Y otra cosa es tener compromisos partidarios. Y ellos lo saben perfectamente. Pero como hacen estorbo, imagínese usted que montado yo en la construcción de los 15 abogados, no, aparte, ¿verdad? Hay que preguntarse por qué lo hicieron. Yo no quiero especular con estas cosas porque de todas maneras pasaron y tengo yo una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Juntamente con Salomón Padilla, en donde aquí yo ya sé que muy difícilmente los abogados
tendrían que leer esto, ellos lo escuchan, nosotros estamos motivando a la lectura para que se den cuenta de las contradicciones, arbitrariedades y del autoritarismo con el que se están manejando las resoluciones y bueno, de algunos actos, como le digo, arbitrarios, constitutivos de delito, ¿verdad? Y prevaricatos. Entonces, estamos platicando de esto, pero nosotros sabemos de que la Comisión Interamericana de Juristas, Internacional de Derechos Humanos, aunque se tarden bastante, son los que van a venir a darnos la razón. Porque si uno lo dice, no, porque es simpatizante del partido, porque es esto, que siempre desacreditando lo que se dice. Y por eso es esa plática que tuvo con los señores periodistas encerrada, explicando, ahora se mira el resultado. Están preocupados porque la gente que ellos mismos los ha avalado le está diciendo que, bueno, hay que observarlos porque se han excedido, no han respetado el precedente. Sus amigos le están diciendo que no han respetado el precedente del año 2000 en la amnistía. Se lo están diciendo gente que les ha aplaudido todo el tiempo. ¿Qué les preocupa? Saben de que ha habido una arbitrariedad con esa conexidad, solo porque se mencionan diputados suplentes, sacarlos a los 84. Y saben también que se van a cumplir, porque estamos en esa lógica de construir la democracia, pero estamos en la lógica, varias asociaciones de abogados, de demostrarle a la ciudadanía de que sí ha habido ilegalidad y legitimidad en muchas de las resoluciones que estos señores han dictado. ¿Cree usted que es tiempo de que el gremio de juristas, de profesionales del derecho, se tomen este tiempo, el tiempo que sea necesario, mejor dicho, para analizar todo esto que está pasando? ¿Sabe cuántos abogados somos ahorita? Más o menos 30,000 abogados. Unos empleados, otros en el ejercicio, que crecieron sin la mística de servir a la patria. Muy pocos dedicamos parte del tiempo, muy poco dedicamos el estudio para poder incidir en las decisiones de nación. Creo que estamos motivando a los estudiantes, y por eso usted mencionaba, antes de comenzar esta entrevista, mencionaba que nosotros estamos llevando este mensaje a la Universidad de El Salvador, en principio, a sus regionales en Santa Ana, en San Miguel, una plática con los jóvenes que se están formando. De hecho, tengo mis notas acá, que el 8, que sería jueves. El jueves estamos en Santa Ana. Y el día 12 de septiembre. En San Miguel. El 8 están entonces en Santa Ana. Santa Ana, bueno, en la Universidad Regional. Aprovechemos entonces para hacer la invitación a los muchachos. A todos los abogados. Ellos saben que nosotros estamos en esta batalla legal, que no es como lo plantean los que los defienden a la sala, que estamos irracionalmente porque son buenísimos. No, nos gustaría que sin pasiones nos sentáramos con ellos para decirle, ¿usted cree que esto no es un acto arbitrario? Que a uno le den 3 días, 4 días, 5 días y a otros no le den audiencia. ¿Usted cree que el olfato es criterio para procesar a alguien en probidad? ¿O cree que estamos defendiendo gentes? Ese es el problema, ¿verdad? Que no se puede señalarle nada a ellos porque ya se reunieron con los medios. Cualquier cosa lo desacreditan aún. Y nadie quiere arriesgarse, menos los que van comenzando, por temor a una sanción. Los empleados a que los declaren inconstitucionales y a quedar mal y ya no puede pretender un cargo público. O a que le den una muerte profesional o social. Por supuesto, si en esto hay mucho, ¿verdad? Aquí cuando usted menos siente le dicen, no, te voy a procesar por difamación, ¿verdad? Cuando las cosas son reales. Y ya hemos visto qué es lo que ha sucedido cuando esa ha sido la actitud de alguna gente, ¿verdad? Nosotros tenemos motivos para procesar gente por difamación. En lo personal tengo motivos. Precisamente este día alguien que estaba en una entrevista defendiendo
la sala, dijo que ellos muy orgullosamente habían logrado pues la destitución de Salomón, la de la Corte, la del Tribunal Electoral, la del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Nosotros lo quitamos porque había hecho una alegoría al precandidato. Ellos pusieron, dicen, la demanda y no han leído la resolución. A mí no me han quitado por eso. Es decir, por exaltar una alegoría a un precandidato. Por negligencia de la sala, de la asamblea, de no documentar si yo tenía partidaria o filiación partidaria o no. Que no estaba obligado la asamblea a exigírmelo a mí, porque eso se empezó a exigir en el 2011 y a mí me nombraron en el 2010, pero como aplicaron retroactivamente, lo que perjudica, no lo que favorece. Entonces, claro, hoy a todo el mundo le piden documentación, declaración jurada, porque ellos, de una interpretación, no es como dicen en la resolución, es que nosotros no nos estamos inventando los principios, no, los están determinando la exigencia, el principio ahí está, pero eso, la exigencia, ustedes lo han puesto. Y algunas cosas, honorable Sala, han modificado la Constitución, que hay que verla. Y eso es lo peligroso. No simplemente la han interpretado, la han modificado. Y cuando se vengan a dar cuenta, entonces sí yo creo que va a ser grave. Yo creo que con estas dos resoluciones últimas, ellos mismos se preocuparon porque sintieron el reclamo de algunos de sus seguidores, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, y tuvieron necesidad de mover todos esos tentáculos de los organismos sociales y no comprometidos, entre comillas, no comprometidos, que les aplauden a ellos. Para validarlos. Totalmente. Quedémonos con esa idea, licenciado. Vamos a seguir porque tenemos otro par de preguntas. Pero cuando regresemos de una pequeña pausa, tenemos más para todos y todas. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con el licenciado Tito Edmundo Celada, presidente de la Asociación Americana de Juristas. Vamos a ver, tengo por acá un artículo, el artículo 86 de la Constitución de la República de El Salvador, que dice, lo vemos ahí en pantalla, dice: el poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos de gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Los órganos fundamentales del gobierno son legislativo, ejecutivo y judicial. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Cuando se habla de extralimitarse, ¿se estaría violentando este principio, licenciado? Por supuesto, por supuesto. Si aquí nosotros hemos visto y sentido la intromisión seria, ilegal y muy irresponsable de las decisiones de la sala en cuanto a la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, bajo esa agenda que yo le menciono. Bueno, esta última dice le ordena. Sí, no le dije. No le dice, mire, le solicitamos, respetuosamente, si uno los hace menos, ¿verdad? Pero no, le ordeno. Es decir, es un lenguaje impropio, porque los órganos de gobierno están obligados a armonizar con la finalidad de servirle bien al soberano. Y para eso hay que obtener criterios de ponderación, que es lo más importante. Y eso no lo ignoran ellos. Pero volvemos a lo mismo. Hay una agenda. A muchos no les parece que nosotros digamos esto. Volvemos a lo mismo cuando le digo que estamos en presencia de una dictadura judicial. Y si no, ¿quién más? Le hemos dicho en dos ocasiones esta misma noche, porque creemos de que es una persona totalmente ecuánime, moderada, muy formal, el licenciado Samayoa, que les dice, tengan cuidado de no desprestigiarse, no anden haciendo eso. Se va a cumplir,
Así como nosotros que estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos que eso se tarda y que hay un magistrado que sabe que eso se tarda, pero resuelven. Y la historia no la van a poder detener. Resuelven. Entonces nos van a dar la razón cuando se lean este tipo de resoluciones, porque a nosotros no nos creen, pues. Y los medios tampoco. Esto porque ha tenido usted la bondad de invitarme, pero la demás gente no. Tenemos que nosotros buscar la forma de llevar este mensaje, de que nos pongamos atentos, que leamos las resoluciones, que las opinemos y que demostremos, y que tengamos un poquitito de patriotismo al opinar y que tengamos responsabilidad al opinar, no solo con lo que dicen los periódicos. Eso es lo que estamos tratando y lo estamos tratando de llevar a las universidades para la formación de los compañeros. ¿Cuál es el escenario que se puede visualizar con todas estas actuaciones en el futuro inmediato? Pregunto esto porque a mí me da la impresión, licenciado, que con todas estas resoluciones que jalan a veces cosas a pura presión para hacerlas llegar a que el muñeco se arme, me da la sensación de que van a haber cosas que van a quedar de repente generando contradicciones, es decir, armando una maraña que después va a ser difícil desenredar. Eso ya se prevé. Nosotros estamos utilizando los mecanismos que funcione, como dice todo el mundo, las instituciones, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha abocado a la fiscalía. Yo me he abocado porque presenté un amparo. Mire qué cosas. Cuando presentan una petición en contra mía, estos señores que los avalan a ellos, porque ellos no pueden trabajar de oficio, tienen que solicitárselo, tampoco pueden resolver de oficio. Le he dicho yo a usted, acá y a la ciudadanía, que la competencia de ellos es limitada por el principio de congruencia y que no pueden hacer eso que hicieron con los diputados, pero dijeron que por conexión y por excepción lo iban a hacer, sin ordenar que se cancelen donde debe ser el Tribunal Electoral los nombramientos de ellos. No, es un total atropello, un total atropello. Si realmente no les parecen los suplentes, hombre, que los quiten. No hay ningún problema. Si hay corruptos, que los procesen. Si eso no es problema. Pero hay un procedimiento que no se debe atropellar por intereses personales o de grupo. Eso no se debe hacer. Entonces creemos nosotros de que y lo que se le llama el debido proceso, ¿no? Exactamente, lo que no tiene esa ley de probidad de 1959 y que ellos inventaron el olfato para poder juzgar y presentar los procesos. Yo creo que nosotros yo le decía que presenté un amparo hace un año. No me han dicho ni sí ni no. Nada, ahí está, con la indiferencia de todo. Y así cuando me presentaron el caso a mí, el mío, también hubo otra petición que nunca la resolvieron. Resuelven lo que quieren. Entonces yo me he abocado al Tribunal de Ética, porque hay una normativa ahí que el que no resuelve oportunamente y no se le hace saber nada, eso es sancionable. Estamos agotando los medios, estamos con la esperanza de que la institucionalidad es difícil, ¿verdad? Después de una defensa férrea, después de una defensa de todos los medios, es muy difícil acá, pero los organismos internacionales, aunque se tarden, va a llegar en su momento en que la ciudadanía va a tener que darnos la razón de que estos señores han trabajado bajo una agenda. Hablando de la ciudadanía, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a estos hechos? Es decir, porque al final todos estos actos terminan afectando a la ciudadanía, en mayor o menor grado, en mayor o menor intensidad. Por ejemplo, el bloquear la inversión del Estado pone en peligro los programas sociales, por ejemplo. Y así hay diferentes resoluciones que a mayor o menor medida afectan a la ciudadanía. ¿Cuál debe ser la actitud del ciudadano promedio? Mire, ya se están movilizando, pero todos le echan la culpa al partido contrario, a esto. No, la ciudadanía lo pidió el Instituto Iberoamericano, que estuvieran pendientes de las resoluciones, que estuvieran observando el quehacer de esa sala. Hombres muy reservados pues, en estas cosas, que les han aplaudido todo el tiempo a ellos. Dijeron, no, estemos observando.
Eso de que no respeten los precedentes, no expliquen por qué cambian los precedentes, es grave, dicen ellos, ¿verdad? Muy conservadores jurídicamente, ex magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero se puede notar ahí que advierten que algo por supuesto, no está bien. Y lo saben, pero no les importa. Nosotros creemos que la ciudadanía poco a poco se ha ido dando cuenta. Tanto es así que en las presentaciones que hace uno de los magistrados para que sale, él dice, a explicar la Constitución, ya no le hacen caso. Le dijeron que lo querían lastimar y no, eso no. Salió otra gente aclarando de que no era así. Y entonces todos creen que es polarización. Yo quisiera que entendieran las personas que tienen a bien defender la posición de la sala, que nos sentemos y que platiquemos para ver si es cierto, si ellos tienen la razón o la tenemos nosotros. O es cuestión de política de parte de ellos, entonces no nos vamos a entender. Pero el mínimo que debemos hacer es analizar, leer esa resolución. Eso es lo mínimo. Y estar observando cuáles van a ser las próximas resoluciones. Nosotros creemos de que el señor fiscal general tiene que atender las llamadas de estas denuncias. Hay término para eso, no es indefinido. Porque después, si ellos después, en cierto término, no toman acción la fiscalía, lo autoriza de pleno derecho, quiere decir, sin que él quiera, el fiscal, para que cualquier persona tome eso y presente una acusación o un antejuicio. Con esa idea nos vamos a quedar, licenciado, y yo quiero reiterar la invitación para la comunidad universitaria. El próximo jueves es en Santa Ana, ¿verdad? En Santa Ana. En la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, y el 12 de septiembre en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, de la Universidad de El Salvador. Licenciado, yo solo tengo agradecimiento para usted por toda esta ilustración y por todos estos elementos que sé que a la ciudadanía le traen más criterio. Muchísimas gracias por la oportunidad, muy agradecido. A la orden. Yo invito a esos que le aplauden a la sala a que nos sentemos y que veamos cada una de las resoluciones sin pasionismo. Es difícil cuando uno tiene esos intereses mezquinos, es difícil, y se los atribuyen a los que no lo tenemos, a los que estamos tratando de hacer bien las cosas. Listo, muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.